Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de las disposiciones tributarias en diferentes periodos de la historia. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca las disposiciones tributarias desde los años 1800 a 1900. En la historia de Nicaragua, como Estado libre, soberano e independiente de la Federación Centroamericana, hemos tenido 10 constituciones políticas y múltiples reformas parciales al texto fundamental. La última constitución, la de 1987, ha sido la más afectada con reformas constitucionales, una de estas mediante sentencias de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, después de la independencia de España de 1821, nuestra historia constitucional tiene como antecedentes la Constitución de la República Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824 y la Constitución del Estado de Nicaragua dentro de la Federación del 8 de abril de 1826. Aquí encontramos los postulados tributarios siguientes. En este texto son escasas las regulaciones. Entonces vemos aquí la Constitución de la República Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824. En este texto son escasas las regulaciones y los derechos de tipo económico. En materia tributaria se establecieron atribuciones para el Congreso de la Federación. A este se le faculta para decretar y designar rentas generales para cubrir los gastos de la administración, arreglar la administración de las rentas generales, decretar en casos extraordinarios impuestos extraordinarios y establecer aduana. El artículo 69 en el numeral 7, 8, 9 y 20 a nivel de los estados se estableció que para cubrir los gastos de su administración, los poderes legislativos de estos debían decretar todas las clases de impuestos. Eso lo dice el artículo 178 numeral. Aquí se conservan Constitución del Estado de Nicaragua del 8 de abril de 1826. Aquí se conservan los mismos preceptos económicos establecidos en la Constitución Federal. No obstante, se agregan los siguientes, es decir, obligación de los ciudadanos contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado y de la Federación sin excepción ni privilegio, artículo 38. Así como nuevas atribuciones del Poder Legislativo, se faculta a este para decretar en casos extraordinarios impuestos extraordinarios, artículo 81, numeral 9. En las atribuciones del Poder Ejecutivo se instituye que éste debe de dar cuenta y cuidar de la recaudación de las rentas, artículo 109, numeral 7 y 8. Aquí se conservan los mismos preceptos establecidos en la Constitución Federal. Entre los aspectos tributarios que se destacan en el devenir histórico constitucional independiente se encuentran los siguientes. Tenemos la Constitución del 12 de noviembre de 1838, que se le conoce como primera Constitución del Estado Libre de Nicaragua. En esta Carta Magna se establecen dentro del capítulo de derechos y deberes que no podrán imponerse contribuciones y empréstitos que no provengan del legislativo. Eso lo decía el artículo 43. Aportación tributaria en proporción a los haberes de cada quien. Artículo 43 y 48, numeral 4. En las atribuciones del legislativo se estableció decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de la administración, el repartimiento de las contribuciones con proporción a la población y a la riqueza de cada uno de los departamentos y decretar impuestos en casos extraordinarios. Eso lo decía el artículo 109, numeral 2, 3 y 4. En las atribuciones del Poder Ejecutivo se preceptuó el cuidado de la administración de rentas del Estado y su legal inversión, artículo 135, numeral 15. Ahora miraremos la Constitución del 19 de agosto de 1858. Aquí se mantienen los aspectos tributarios antes constitucionalizados y se destacan los siguientes. De las atribuciones del Congreso en cámaras separadas se estableció que cuando no bastasen los fondos públicos se facultaba decretar contribuciones locales y o generales para la realización de obras públicas y establecer aduanas, artículo 42, numeral 15 y 16.
En la Constitución del 10 de diciembre de 1893, llamada la Libérrima, estableció la proporcionalidad como base de las contribuciones, eso lo decía el artículo 59, y eran atribuciones del Poder Legislativo imponer contribuciones, crear, suprimir aduanas, artículo 82, numeral 26 y 29, y como deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo se preceptuó todo lo referido a la aprobación y regulación del presupuesto y el tesoro público, artículos 124 y 133, así como la facultad de las municipalidades para decretar contribuciones locales, artículo 141. La Constitución del 10 de diciembre de 1893, la Libérrima estableció como base las contribuciones, estableció como base las contribuciones, eso lo decía el artículo 59. Y decíamos pues que era atribuciones del Poder Legislativo, imponer contribuciones, crear, suprimir aduanas, etc. Artículo 82, numeral 26 y 29. Como deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo, se preceptuó todo lo referido a la aprobación y regulación del presupuesto y tesoro público. Artículo 124 al 133, así como la facultad de las municipalidades para decretar contribuciones locales. Artículo 131. La Constitución del 30 de marzo de 1905, llamada la autocrática. Aquí se conservaron todas las disposiciones tributarias de la anterior Constitución y además se agregó que se facultaba al Ejecutivo a hacer que se recaudaran las rentas y se reglamentara su inversión con arreglo a la ley. Eso lo decía el artículo 80, numeral 13. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a las disposiciones tributarias que ha contemplado nuestra legislación, nuestra Carta Magna, nuestra norma superior en los diferentes periodos de la historia. Muy buenos días.